Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Les habla la tía Claudia. Bueno, nos reunimos nuevamente en nuestra nueva cápsula virtual con fecha 21 de octubre del 2020, nuestra nueva clase de lenguaje. Para que nuestra clase resulte como corresponde, los invito a que busquen su cuaderno de lenguaje, su lápiz, su goma y todos los accesorios que ustedes encuentren que sean pertinentes para que podamos realizar una clase como corresponde. Una vez que ya tengan sus accesorios ya reunidos, vamos a comenzar a trabajar. Así que los invito a que comencemos. Lo primero que vamos a hacer hoy día entonces es retroalimentar ya una de las preguntas que en donde tuvo mayor margen de error en el formulario Google que ustedes tuvieron que hacer el día lunes. Y esta pregunta fue, ¿cuál de los enunciados es un buen resumen del artículo? ¿Ya? Y en esta pregunta habían distintas alternativas, ¿ya? Por ejemplo, la alternativa A nos decía la avifauna de Arica se compone de gran cantidad de especies provenientes de distintas partes. La alternativa B, las aves del norte requieren cuidados especiales y diferentes a las aves del sur. La alternativa C, las aves tienen derecho de ser protegidas porque también son seres vivos. Y la última, que era la alternativa correcta, nos dice en los alrededores de Arica puede observarse una gran variedad de aves, ¿ya? En esta pregunta nosotros estamos trabajando lo que es la estrategia de comprensión lectora de resumir, ¿ya? Y como esta fue una de las preguntas en donde hubo más margen de error en esta estrategia, es la que vamos a revisar hoy día. Y para eso les presento Preparando el aprendizaje. Primero que todo vamos a plantear estas tres preguntas. Primero, ¿qué es resumir? ¿Qué creen ustedes que será resumir? ¿Por qué será tan importante saber resumir? Y por último, ¿qué características debe tener un buen resumen? Me gustaría que esas tres preguntas las escribieran en su cuaderno y las respondieran antes de que comenzáramos a trabajar en esta cápsula del día de hoy. Presentando nueva información. El objetivo de la clase entonces es aplicar la estrategia de comprensión lectora, resumir. ¿Y por qué vamos a trabajar con esta estrategia de comprensión lectora que es resumir? Porque como les dije anteriormente, esta fue la estrategia de comprensión lectora en donde se presentó más margen de error en el formulario Google que hicieron ustedes el día lunes. ¿Ya? Entonces, comencemos. ¿Qué es resumir? Bueno, resumir significa reducir la información más importante del texto leído sin distorsionar su significado esencial, ni omitir los puntos claves y, por supuesto, sin añadir material extra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lee un texto, usted va sacando lo más importante, lo medular, y eso después lo resume, ¿ya? Lo junta, lo une con los conectores, ¿ya? Y lo hace un texto más pequeño. El resumen entonces es un texto abreviado y coherente realizado a partir de otro texto que puede interpretarse aun si no hemos leído el documento original. Cuando nosotros resumimos también podemos colocar lo que nosotros sabemos acerca de ese texto, es decir, podemos utilizar nuestros conocimientos previos, ¿ya? ¿Por qué es importante saber resumir? Bueno, primero que todo, mejora la comprensión lectora, ya que exige al lector identificar las ideas principales. Para poder hacer un buen resumen, nosotros tenemos que ir identificando todas las ideas principales por cada uno de los párrafos que trae el texto. Esa es una clave, pero sumamente importante que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer un buen resumen. También aumenta el vocabulario, puesto que se debe parafrasear el texto original, ¿ya? Desarrolla la capacidad de atención y la concentración en la lectura. Desarrolla la producción de textos escritos y aumenta el vocabulario, ya que al resumir es necesario hacerlo con las propias palabras. Cuando nosotros vamos resumiendo, muchas veces ustedes lo van haciendo con las propias palabras de ustedes, ¿ya? Van utilizando sus propias palabras. Por eso es bueno cuando yo voy resumiendo, ir utilizando también un diccionario para ir buscando palabras nuevas, para no ir utilizando siempre las mismas palabras y ir utilizando sinónimos y nuevos conectores, ¿ya? También nos ayuda a repasar el contenido del texto y será una herramienta importante durante todos los años de estudio y en casi todas las áreas, ¿ya? ¿Qué características debe tener un buen resumen? Bueno,
Debe ser breve, pero al mismo tiempo debe contener las ideas principales del texto leído sin detalles ni ejemplos, lo cual ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Cuando usted vaya a hacer un resumen, ya debe fijarse, vuelvo a repetir, las ideas principales de cada texto, de cada párrafo. Esa es la clave. Debe ser redactado en forma personal, es decir, con el vocabulario y el modo de estructurar las oraciones de la persona que lo realiza, ¿ya? Debe fijarse muy bien en los sinónimos, en los conectores, en los pronombres personales que está utilizando, en los signos de interrogación. Es decir, aquí vamos a utilizar lo que trabajamos en escritura, cohesión y coherencia, ¿ya? Se tiene que escribir como un texto normal, con uno o varios párrafos y no como un esquema. Es decir, vamos a ir escribiendo a medida, ya, colocando puntos seguidos, colocando comas, ya, puntos aparte. Y se le pueden agregar citas, dibujos y o gráficos que ayuden a complementar la información. Y acá les presento, chicos, los pasos para que ustedes puedan realizar un buen resumen. Primero que todo, hacer una primera lectura rápida para obtener una percepción global del texto y entender de qué se trata. Primero entonces vamos a leer el texto, darle una mirada, una buena visión para ver de qué se trata el texto, ¿ya? Después clarificar conceptos que no se comprenden. Todo lo que yo no voy entendiendo del texto, palabras que yo no entiendo, las puedo ir subrayando para después buscarlas en el diccionario y poder saber qué es lo que significan. Ahí estamos utilizando también la estrategia de vocabulario en contexto. Leer por segunda vez, ahora en forma más cuidadosa, infiriendo información implícita del texto. ¿Ya? Ahí estamos utilizando otra estrategia de comprensión lectora que es la inferencia. ¿Ya? Subrayar con un lápiz las ideas principales de cada párrafo, enfocándose en los conceptos o argumentos principales. Recuerda que la idea principal es la idea en torno a la cual gira toda la información contenida en el párrafo. Identificar lo trivial para omitirlo como ejemplos o detalles. ¿A qué se refiere lo trivial? Lo que realmente no importa, ¿ya? La información accesoria esa que trae el texto. Releer el documento. Ay, disculpen. Releer el documento para estar seguros de haberlo comprendido bien. Hacer un listado o esquema de las ideas más importantes. Redactar el resumen con palabras propias, relacionando entre sí las ideas, es decir, no poner las ideas separadas, sino que hay una conexión entre ellas, es decir, tiene que haber una coherencia entre lo que voy escribiendo, que permitan que el resumen sea lógico y coherente. Al redactar es conveniente expresarse con claridad, precisión y sencillez, es decir, claro, preciso y conciso. No hay que divagar tanto, es decir, no hay que irse por las ramas. Recuerden que un resumen es algo breve. ¿Ya? Evitando las oraciones largas o muy complejas y manteniendo el orden sintáctico de sujeto y predicado, ¿ya? Comparar el resumen con el documento original, fijándose en que el resumen contenga las ideas básicas señaladas en el texto leído. Y por último, muy importante, revisar y editar el resumen haciendo las correcciones necesarias tanto de contenido como de gramática, puntuación y ortografía. Eso entonces, chiquillos, serían los pasos para que ustedes puedan realizar un muy buen resumen. Y ahora, para que nos quede mucho más clara nuestra estrategia de comprensión lectora de resumir, nos vamos a ir a nuestra práctica guiada. Como ustedes ven acá, les presento un diálogo. Ustedes saben que un diálogo es una conversación entre dos o más personas. Ya, acá tenemos un diálogo que dice, lee el siguiente ejemplo. María y Joaquín. María, ¿a qué te dedicas? Joaquín, soy ingeniero y trabajo en la municipalidad. María, ¿te gusta tu trabajo? Joaquín, sí, mucho, pero es muy exigente. Me gustaría tener más tiempo libre. María, a mí también me queda poco tiempo libre después de mi trabajo en la universidad. Me encantaría tener más horas para dedicarme a mi pasatiempo favorito. Joaquín, ¿y cuál es? María, cultivo bonsái. Acá entonces tenemos una conversación livianita, ¿ya? Entre dos personas, ¿no es cierto? Dos personas que se están a lo mejor recién conociendo, ¿ya? O a lo mejor dos personas que son amigos y están recién entablando una amistad, ¿ya? Conociendo sus gustos. ¿Qué dijimos que había que hacer entonces para poder hacer un buen resumen? Si nosotros queremos hacer un resumen de esto, primero que todo tenemos que ir
subrayando las ideas más importantes. Veamos entonces acá cuáles serían las ideas más importantes que nos entrega el texto. Primero que todo, soy ingeniero y trabajo en la municipalidad. Ahí ya tenemos una idea que es importante porque me está entregando una información, ¿ya? Acá también tenemos otra información que es que a él le encantaría tener más tiempo libre, ¿ya? Ya tenemos dos informaciones de él, dos ideas, que es ingeniero, trabaja en la municipalidad y también le gustaría tener más tiempo libre. Veamos qué entonces dice María. María, a mí también me queda poco tiempo libre y también le encantaría tener más horas para dedicarse a su pasatiempo favorito, que es el cultivo de bonsáis. Entonces, si nosotros juntamos todas esas frases que nosotros subrayamos, ¿ya? Vamos a poder hacer un resumen. Y el resumen, chicos, nos quedaría de la siguiente manera, que es nuestra respuesta ejemplar. Joaquín es ingeniero y trabaja en la municipalidad. Le gusta su trabajo, pero quisiera tener más tiempo libre. María trabaja en la universidad y también le gustaría tener más tiempo para dedicarse a cultivar bonsáis, que es su tiempo favorito, que es su pasatiempo favorito. ¿Se dan cuenta? Acá resumimos ya el texto que acabamos de leer anteriormente. ¿Y qué hicimos con esto? Hicimos un resumen, en donde nosotros no agregamos absolutamente nada, sino que la información la sacamos del mismo texto, donde fuimos subrayando las ideas más importantes que nos iba entregando el texto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora, chiquillos? Es su práctica independiente, en donde también van a leer este diálogo y van a resolver y van a elaborar un resumen siguiendo el ejemplo que hicimos en la práctica guiada. Es decir, van a ir subrayando ustedes cada una de las ideas principales de este diálogo para después formar un resumen que sea coherente, que sea ordenadito, ¿ya? Y por último, nos vamos a ir a nuestra consolidación del aprendizaje, en donde ustedes van a tener que leer atentamente el siguiente texto y van a responder en su pregunta, en su cuaderno las preguntas que están a continuación. Si ustedes se fijan, este es un texto muy cortito que tiene solamente cuatro párrafos. Y de ese texto se desprenden 4 preguntas, en donde ustedes van a tener que ir buscando cuál es la oración que resume de mejor manera cada uno de los párrafos que se le presentan a usted. Si usted tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, alguna consulta, puede hacérmela a mí o a la tía Valentina, no hay ningún problema. Pero también usted puede devolverse en la cápsula y volver a verla si le quedó alguna duda también en cuanto a lo que es el contenido y cómo realizar un buen resumen. ¿Ya? Chiquillos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy y recuerden enviar una fotografía de su ticket de salida al correo del curso lenguaje segundo ciclo 2020@gmail.com. Los espero hoy día con su ticket. Espero que les haya gustado la clase. Nuevamente se los digo. Un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Saludos y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Adiós.